Está con nosotros Carlos Saavedra, consultor en comunicación política, está en nuestros estudios. Carlos, buenos días, gracias por estar con nosotros. ¿Cómo estás, Diego? Un saludo a toda la audiencia de La Razón, un saludo a Ricardo. Ricardo Paz, también consultor político, con nosotros esta mañana. Ricardo, buenos días. Muy buenos días, Diego, buenos días, Carlos, buenos días a la gigantesca audiencia que tiene tu programa. Muchas gracias por llegar hasta acá. Y desde Santa Cruz, Rolando Schrupp, analista político, también está con nosotros. Rolando, buenos días. Buenos días, un gusto estar con ustedes. Para nosotros el gusto. A ver, arranquemos antes del debate, guardaremos el debate. Quiero que hablemos un poquito de las encuestas, porque ayer, minutos antes de que arranque el debate, se presentó la última encuesta de Ipsos Sies Mori, que presentó la red Unitel, y que muestra un descenso en el voto de Tuto. La anterior, también de Ipsos, era 47%, ayer mostró 44.9%, pero también bajó Rodrigo Paz, 39.3% en septiembre, 36.5% en la de anoche, margen de 8 puntos de diferencia entre uno y otro, pero los indecisos siguen siendo el número que va creciendo. Parece que está rondando en el 9.8%, en la del 10 de octubre hablaba de 10%, en la del 25 de septiembre también cerca al 10%. ¿Qué nos quiere decir o qué nos muestra estas encuestas? Encuestas que, dicho sea de paso, ya en la primera vuelta era 13-1 que ganaba Samuel Doria Medina versus Tuto Quiroga. Siempre Ricardo fue reacio a las encuestas por cómo se las presentaba. ¿Cómo debemos tomarlas estas, Ricardo? Bueno, en primer lugar, reiterar una vez más que la forma de presentación de las encuestas es muy poco feliz, ¿no? ¿Cómo van a poner decimales en una encuesta que tiene margen de error de 2.5%? Es decir, para empezar, o sea, eso de que 7.6, 8.2, es una tontería. Presentan como si fueran resultados unas probabilidades estadísticas. Las probabilidades estadísticas tienen margen de error. O sea que cuando tú presentas dices 7.5, en realidad estás diciendo, en verdad estás diciendo, está entre 5 y 9. Esa es la realidad, porque el margen de error es 2.5 hacia arriba, 2.5 hacia abajo. Entonces, poner decimales ya es un fraude a la opinión pública. En segundo lugar, hay que decirle siempre a la gente, las encuestas no son predictivas, no es su función predecir el resultado. Por eso, cuando dicen han fallado las encuestas no fallan. Las encuestas te dicen lo que está pasando en el momento en que han sido levantadas, cuando son buenas, ¿no? Cuando no son manipuladas, cuando están bien hechas, ¿no? Pero no te dicen qué va a pasar el día de la elección. El día de la elección no sabes cómo van a votar los indecisos, cuántos nulos y blancos van a haber, cuánta gente escondió su voto, qué factores van a haber de último momento, como hemos visto en la primera vuelta, precisamente que han habido todos estos elementos. Entonces, tanto la presentación de las encuestas como la función y la utilidad de las encuestas es algo que el público tiene que tomar en cuenta siempre. Carlos, ¿qué nos dejó estas últimas encuestas? A ver, yo concuerdo con lo que plantea Ricardo. No vayamos a pensar que las encuestas hacen futurología y te están planteando cuál es el resultado del próximo domingo. Eso sería absolutamente equivocado, ¿no? Es más, las encuestas, y más aún, ¿no? O sea, tienen un porcentaje gigantesco a estas alturas de votos indecisos, blancos, nulos, porque si tú juegas con esos votos, te pueden decir que el resultado puede cambiar, ser cualquiera. Puede ser cualquiera. Entonces, ¿qué te dicen las encuestas? No le creas a las encuestas. Eso te dicen, ¿no? Entonces... No, es que no es cuestión de fe, no es cuestión de creer en las encuestas. Hay que tomarlas como un elemento más. Son un instrumento de medición. ¿Sirve más para la gente o para las campañas? Para los estrategas. Las encuestas son para los estrategas y los datos que te sirven no necesariamente son solo los de votación. Es más, hay otros datos que son mucho más interesantes para construir estrategia, para perfilar a tus candidaturas, para tomar ciertas decisiones políticas, ¿no? Y
el dato del resultado no hay que tomarlo como una predicción final. Yo creo que yo comparto las encuestas, no es que se equivocan, ¿no? Pero hay que saber leerlas y saber para qué sirven. Pero además entender que no solo en Bolivia, sino en el mundo entero, la gente tiene cada vez menos confianza hasta para hablar con un encuestador. Y eso no ha pasado solo acá, ¿no? ¿Qué pasó en la Argentina? ¿Qué pasó en Brasil? ¿Qué pasó en Chile? Hay diferencias importantes. La gente oculta el voto. Cada vez le cuesta más decirle a un encuestador, a ver, va a pasar esto, o este es mi voto, o hay mucha espiral del silencio, hay varios fenómenos de opinión pública. Entonces, ojo con las encuestas. Yo nunca me caso con las encuestas en términos de resultados predictivos porque no sirven para eso. Son un instrumento que tiene otra finalidad importante, pero hay que saber leerlas en su real dimensión. Rolando, ¿es peligroso que los seguidores, por ejemplo, de diferentes fuerzas políticas, en el caso de Libre, ya estén hablando de una victoria y que si, porque uno lee en algunas redes sociales de algunas personas que publican todo el tiempo a favor, en este caso del candidato Quiroga, que dice, ojo que si no gana el domingo es porque hubo fraude y está recibiendo una mano del gobierno porque Rodrigo es masista? ¿Es muy peligroso entrar a esto, tener esta lectura, Rolando? Claro, el problema no son las encuestas, es quién las usa y cómo las usa. Si uno las usa para el morbo y para la manipulación, por supuesto que es un mal instrumento. Vemos el caso de Samuel Doria Medina, que ya tenía, creo que hasta el saco interno que se iba a poner para jugar como presidente y tenía designado su gabinete y terminó cuarto. Porque la manipulación está en tomar este morbo de conocer la voz del pueblo. La encuesta mide performance de las campañas y cómo se están desarrollando. No son instrumentos para manipular a la población, decirle, ahora tenés que votar por este porque este es el que va a ganar. Ese morbo se utiliza pensando que, bueno, ahora yo tengo este instrumento que ha medido la opinión pública, entonces yo puedo ya no hablar como un opinador o como un analista o como un campañero, sino que hablo a nombre de todo el pueblo que está representado en este instrumento. Ese es el peligro. Entonces, la experiencia cercana nos muestra que cuando se manipula las encuestas, cuando se intenta manipular a la opinión pública con las encuestas, no es un buen consejo. Eso de estar midiéndose los ternos y repartiéndose las pegas a una semana de la elección no es algo aconsejable. Ayer escuchábamos parte del análisis que prácticamente hacían un ejercicio aritmético y decían todos los votos de Samuel y los de Manfred se fueron a Tuto, ¿no? Y parte de los nulos, porque no llegan al 19, sino están en 9 o en 5, 6, se han ido a Rodrigo. ¿Compartes ese criterio, Ricardo? No puede uno hacer ese tipo de aseveraciones de carácter absoluto, ¿no? Es muy probable, por supuesto, por el tipo de campaña que ha hecho Tuto Quiroga, que haya logrado atraer a su campo a la mayoría de los electores que votaron en primera vuelta por Samuel Doria Medina y por Manfred Reyes Villa. Eso es evidente, ¿no? Del análisis de la sociología electoral. Como es muy evidente que Rodrigo ha traído a los electores que votaron nulo, que votaron por Andrónico y que votaron por Eduardo del Castillo. De hecho, una investigación que yo he realizado hace un par de semanas me ha dado como resultado que la gran mayoría de los indecisos pertenecen a este grupo de que han votado nulo, que han votado por Andrónico, por Eduardo del Castillo, que no están indecisos entre Tuto y Rodrigo, sino que están indecisos entre votar nulo, de nuevo nulo o blanco o votar por Rodrigo, ¿no? Esa es la indecisión. Entonces, ese tipo de especulaciones se pueden hacer, porque son especulaciones, claro, algunas basadas más o menos en elementos objetivos. Yo trato de hacerlo de esa manera, ¿no? Pero en el caso de la encuesta, no, pues no está el problema, Diego, en la encuesta misma, sino en cómo la presentan. El medio de comunicación es el que tiene el problema. Ayer, por ejemplo, Unitel es una aberración, es una barbaridad. Presentó los votos válidos.
Dijo, en votos válidos, el porcentaje es tanto para 50 y tantos para Tuto y 40 y tantos para Rodrigo. No puedes hacer eso. No puedes presentar una cosa de esa manera, pues no tiene ningún sustento. Es como si tú supieras cómo van a votar los indecisos, como si supieras que los indecisos ya han dejado de ser indecisos y van a votar igual que los decididos. ¿Por qué permite el Tribunal Supremo Electoral que expongan las encuestas, los datos de esta manera en los medios de comunicación? Esa es una gran falla que tenemos que corregir para futuros procesos electorales. Carlos, ¿hubo, diríamos, una migración automática del voto, como algunos analistas dicen, y que ya prácticamente la elección está cerrada con los porcentajes que hemos ido viendo? La aritmética fundamentalista no existe en política, ¿ya? O sea, no hay tal de que migran todos, de que no, la aritmética fundamentalista no existe por factores, ¿no? Y no puedes, en política cuando hablas de un elector no estás hablando pues de una masa homogénea que va de un lado al otro, tiene particularidades, evidentemente, por el tipo de campaña, por el tipo de mensaje, por los contrastes que construyes, por las narrativas que planteas, puede haber una mayor migración de determinado candidato de la primera vuelta a uno de la segunda. Pero eso de que han migrado en su totalidad no existe, no hay tal, es hasta irresponsable plantearlo en ese sentido, es poco profesional, porque hay otros bemoles que hay que estudiar, ¿no? Y hay que estudiar muy profundamente las características de cada electorado, pero entendiendo que cada uno tiene su particularidad. ¿El votante de Samuel es todo exactamente igual? No, no es exactamente igual. El votante de Manfred tampoco. El votante del nulo, es más, hoy día el principal aliado que puede tener Tuto Quiroga es el nulo. Y la principal amenaza que puede tener Rodrigo Paz es el nulo. Rodrigo necesita conquistar el voto nulo y Tuto necesita que los nulos se ratifiquen en el nulo, ¿no? Porque transcurrirían a Rodrigo. Tienen mayor probabilidad de hacerlo, ¿no? Tienen características por ahí más afines, pero no se van a ir, pues no todos los nulos se van a ir en masa donde Rodrigo, algunos se quedarán nulos, habrán algunos inclusive que pueden migrar a Tuto Quiroga. ¿Por qué no? No serán la mayoría. Lo mismo con los votos de Samuel. Algunos votos de Samuel, posiblemente no la mayoría, han podido irse donde Rodrigo Paz. O por ahí pueden votar nulo también. Es decir, no, ninguno de estos dos me representa. Entonces yo creo que pensar aritméticamente la política de manera fundamentalista no es serio, porque no estás hablando de una ciencia exacta. La ciencia social tiene otras características mucho más profundas. Hay una sociología, una antropología del voto distinta que te caracteriza los bolsones electorales de maneras muy particulares, y eso hay que saber leerlo. Rolando, en Santa Cruz parece que en definitiva va a arrasar Tuto Quiroga, según todas las encuestas, y en La Paz todo lo contrario. Ahí no puede, parece, atravesar cierto techo de votos. Camacho siguió en esta lógica de no apoyar a ninguno, por lo tanto diríamos que dejó libre a su electorado a que escoja y se decante por uno de los dos, algo que le siguen pasando factura a Camacho por esa decisión, Rolando. Claro, es que las encuestas no solamente son el titular que nos presentan, hay un montón de otras preguntas que nos ayudan a entender el comportamiento del electorado. Ya se había medido en la primera vuelta, en caso de una segunda vuelta, cómo migraría este voto, y más o menos el 60% de los que votaban por Samuel se hubieran ido con Tuto, y es lo que está capitalizando. Pero no es que los votos son militantes y que son de ovejas, que cuando Samuel Doria Medina dice yo lo voy a apoyar a Rodrigo Paz, que lo dice la primera noche tras las elecciones, el electorado que votó por Samuel Doria Medina en Santa Cruz no hace caso, migra en gran mayoría hacia Tuto Quiroga por la posición antimacista, si puede plantearse así. Entonces, la posición de
del señor Camacho fue compleja, porque si bien él choca con la posición de Tuto, porque en sus filas está Rubén Cota, Guido Nayar, una serie de sus adversarios políticos locales, sería reconocer que ha perdido y avalar al que le venció perdiendo el terreno local. Y si mantenía la posición de Samuel Doria Medina de pedir que se apoye al ganador, el electorado hubiera hecho sentido en Santa Cruz. Entonces ha sido un cálculo político pensando más en las elecciones autonómicas que pensando en esta elección. Y de nuevo, ahí va el problema de no leer completamente las encuestas. El factor del voto nulo obedece otra lógica. El voto nulo tenía un histórico de 300.000 votos y el señor Evo Morales pide que se vote nulo y sube a 1.400.000, si no me equivoco, colocándolo como la tercera fuerza del país, sin estar en la papeleta. Entonces yo coincido que el mejor aliado de Tuto Quiroga hoy es el voto nulo, que esa gente no se vaya en bloque por la orden de Evo Morales a apoyar, por decir, a Rodrigo Paz. Ahí sí los números le darían con holgura a Rodrigo Paz para ser presidente. Eso, pero ahí tiene uno que entrar en otra información que hay en las encuestas que usualmente por el tiempo de televisión no se presentan. Los techos de los candidatos, la simpatía, las posiciones del electorado, diremos ideológicas, porque se reducen a izquierdas y derechas y medio por temas de simplificación del cuestionario. No vamos a entrar en una actividad profunda de política, pero recordando la historia. Llegamos a un momento de la primera vuelta donde el país está en una crisis, quiere un cambio y miraba alternativas. El MAS pierde garrafalmente, Evo Morales se aparta del proceso, se da esta circunstancia, este caballo negro que surge como una figura renovadora, diremos, a Rodrigo Paz y a Lara, se los conoce en esta etapa de la segunda vuelta y están estancados ambos en sus textos de su propio electorado sin no haber podido conquistar otro. Entonces, el debate de anoche era importante para poder concentrar más atención en las propuestas, pero lastimosamente fue perdido. Entonces, volviendo a la pregunta que usted me hace, sí, la posición de Camacho es incómoda porque más es un cálculo regional que una visión política, porque no le queda otra opción. Bueno, ya que Rolando habla del debate, ¿qué nos dejó el debate de ayer? Muchos esperaban sangre como la del anterior domingo o muchos memes, algo que finalmente no dejó. Algunos te hablan que apagaron a la mitad, que se durmieron mientras veían, se pusieron a lavar el servicio, a cocinar o a planchar para el día siguiente. ¿Qué hizo Ricardo Paz anoche en el debate? ¿Cómo lo vio? Bueno, yo estuve trabajando. Estuve porque hicimos unos grupos focales, un esfuerzo bastante grande, hicimos 18 grupos focales, 4 en La Paz, 4 en Cochabamba, 4 en Santa Cruz y 1 en cada una de las capitales del resto de departamento. Entonces estuve monitoreando cómo estaban realizándose los grupos que se realizaron de manera presencial. O sea, esto era en simultáneo, mientras iba el debate había grupos focales. Claro, estaba viendo grupos de 10 a 11 personas, como te decía, en La Paz 4, en Santa Cruz 4, en Cochabamba 4, en los otros uno solo, de distintos niveles socioeconómicos, distintas edades, una cosa muy bonita, muy completa. Y bueno, al terminar el debate se les aplicó un cuestionario sin mayor debate, sin mayor discusión entre la gente, para que respondan 4 preguntas. A quién habían visto mejor, si eso había influido en que tome, porque el criterio de selección fue que sea gente que no esté ni con Tuto ni con Rodrigo, que esté todavía, ¿no es cierto?, no tan segura de su voto, ¿no? ¿Por qué? Porque el que está con Tuto, como has dicho vos, lo ha visto mejor a Tuto, el que está con Rodrigo lo ha visto mejor a Rodrigo. Eso se llama sesgo de confirmación. Es como cuando tú vas a ver al Bolívar, ¿no es cierto?, o al Stronger, a tu equipo lo vas a ver siempre mejor. Por eso hicimos el trabajo con gente que no estaba decidida. Y los resultados fueron muy interesantes, ¿no? Los resultados de los grupos focales mostraron que una mayoría de la gente
vio mejor a Rodrigo que a Tuto, aunque la mayoría de la gente no tomó decisión a partir del debate, ¿no? Claro, Se mantuvo indeciso. O sea, no lo vieron mejor, pero no quiere decir que van a votar a partir del Exactamente, debate. ¿no? Porque, bueno, eso es lo que pasa con los debates. Los debates al final no deciden cómo va a votar la gente, son otros factores, ¿no? Y también eso sucedió con el debate de ayer. Yo creo que ¿por qué la gente ha pensado así? Con eso termino. Porque había mucha expectativa en relación al desempeño de Tuto, ¿no? La expectativa era alta respecto a Tuto y era baja respecto a Rodrigo. El hecho de que Rodrigo haya constado con solvencia, que haya estado tranquilo, que haya estado aplomado, ha ido con ternito, ¿no? Creo que le ha jugado a favor, ¿no? Creo que con Tuto se equivocaron al quitarle la corbata, ¿no? ¿Qué quiso mostrar Tuto sin corbata? Me imagino que juventud, me imagino que menos acartonado, ¿no? Más cercano, no sé qué habrán pensado los asesores, pero no se hace eso. En comunicación política tú no puedes... Despersonalizar. Claro, no puede el candidato dejar de ser lo que es, ¿no? Y a Tuto, yo creo que es la primera vez en mi vida, en estos 30 años, que lo he visto en un debate sin corbata. O sea, nunca antes lo había visto sin corbata. Entonces, bueno, todas esas cosas han influido para que la gente lo vea un poquito mejor a Rodrigo desde mi punto de vista. Carlos, que nos habías dicho la anterior semana que ibas a ver tomando un vino. Al final pasó eso. ¿Cómo viste el debate? ¿Fue con una picadita? ¿Qué te dejó? Bueno, no pude ver, quería verlo tomándome una copa de vino, pero estaba en un canal y no sé si te permiten eso, ¿no? Entonces, hubiera querido, pero... Era más de las 9, podías. Hubiera querido, sí. Pero a ver, ¿qué he visto, no? Que hemos pasado de ver una pelea callejera a ver una partida de ajedrez, ¿no? Tan divertido como la transmisión de una partida de ajedrez. Porque estamos acostumbrados, ¿no? Y siempre decía, el debate hay que analizarlo en dos dimensiones, ¿no? Una dimensión, quienes quieren verlo, especialmente los círculos rojos, ¿no? Quieren verlo, cuál tiene más consistencia argumental, cuál te plantea más ideas, cuál es más profundo, cuál es más exquisito en plantear la salida a la economía. Ese es un nivel. Pero también hay que analizar el debate en términos de estrategia, entendiendo que vives en la era de la espectacularización de la política, donde vos tienes que instalar narrativas, donde tienes que generar conversación, donde tu candidato es un personaje que tiene que plantear ideas. Y obviamente ayer has tenido esta partida de ajedrez, donde de manera muy acartonada, sin querer equivocarse nadie, movían con mucha delicadeza las fichas. Evidentemente son dos políticos muy distintos a sus candidatos a vicepresidente, ¿no? Tienen más formación, tienen más profundidad, tienen más oratoria, ambos son mucho más formales, ¿no? Entonces has pasado de un extremo de beligerancia, del show, ¿no? De los vicepresidentes a la partida de ajedrez, ¿no? Ya mucho más calculada, donde cada uno planteaba sus movimientos y cada uno, además, creo que los equipos de campaña han terminado sintiendo mucho el comentario de los círculos rojos, ¿no? Se ha hablado poca propuesta, ¿no? Entonces creo que no han sido tan osados, ¿no? Al final ninguno ha terminado jugando cartas fuertes y ha permitido, si vale el término futbolístico, el empate a 0, ¿no? Yo también veo una leve ventaja de Rodrigo, pero no diría que es algo que va a definir la elección, el debate, para nada. Creo que sí, la de vicepresidentes marcó más tendencia, generó más, pero en el fondo una especie de tablas, ¿no? Con dos candidatos que se cuidaron mucho, que buscaron no equivocarse, aunque se equivocaron, ¿no? Yo creo que el gafe de Rodrigo del final fue un equivoco, y peor fue explicarlo en su conferencia de prensa. Salir a decir, no, quería decir libre por libertad. Te equivocaste, déjalo pasar, punto, ¿no? Y al final no veo una gran diferencia, porque los debates tampoco son elementos, a menos que sean casos extraordinarios, son momentos de la campaña que te marquen sí la gran diferencia en términos de votación.
Entonces, se ha visto otra característica de debate muy distinto, con dos candidatos que han jugado a mostrarse más serios. Yo concuerdo, ha habido muchas críticas sobre la metodología, sobre los tiempos. De acuerdo, hay que mejorarlo, pero hay que aplaudir que en esta campaña ha vuelto el debate y no hay nadie que dice, no, yo solo debato con el pueblo, yo no quería debatir. Se han puesto a debatir y creo que eso sí nos causa satisfacción porque es un avance en la democracia. En un país donde te obligan a votar, por lo menos que debatan, pues, ¿no? Creo que, no me gusta decir que te obliguen a debatir, pero creo que es lo mínimo que deberían hacer. Rolando, decía Ricardo, la vara estaba muy alta para Tuto por la experiencia, la trayectoria, el timing que tiene, generalmente es bastante hábil para ir a entrevistas, para responder preguntas. Y claro, el debate parecía un escenario más cómodo. No sé, tú nos dirás si tiene la misma impresión que a un principio estaba como bastante tenso Tuto, igual Rodrigo, que trastabillaba en algún momento al leer y al hablar de la historia y luego el futuro, se corrigió ahí un par de veces, pero se los veía muy tensos y de ahí fueron un poco aflojando, aunque Tuto no fue como verlo a Messi jugando. Algunos pensábamos que sí íbamos a ver un par de goles. Yo creo que ambos candidatos jugaron a no perder, a este concepto de que el que pierda en la segunda vuelta es el que va a ganar. Entonces jugaron a lo seguro, dándose o sea, los grandes cambios en la campaña es ver a Rodrigo Paz internado y a Tuto Quiroga sin corbata, o sea, netamente estético. Porque Rodrigo se plantea desde esa posición de comunicación como que es un hombre un poco más serio de lo que se ha pintado. Y Tuto sin corbata se lo plantea como un poco menos tecnócrata que se ha pintado, tratando de buscar lo que de verdad deberían estar buscando, que es captar el voto indeciso o el voto del otro. Entonces, para sus audiencias, dicen, han ganado porque han ratificado sus posiciones, no han perdido casi nada, pero tampoco han ganado algo. El único que ha ganado, creo, aparte de nosotros que hemos podido escuchar un debate muy mejorable, pero el órgano electoral plurinacional se ha establecido como un actor serio y con una reconstrucción institucional, por lo menos eso es lo que se plantea a la opinión pública. Por los candidatos, bueno, Tuto es un populista tecnócrata y Rodrigo Paz es un populista demagogo. Eso fue lo que yo pude apreciar. Sí, entiendo de que se maneje este escenario de búsqueda de convertir el debate en un acto de campaña, pero el debate era para presentar las propuestas de las soluciones al país, y ambos se presentan, uno como un brujo y otro como un chamán, porque solamente recurrieron al pensamiento mágico de cómo arreglar el país y no con un plan que era lo que esperábamos escuchar. Claro, cuando uno los escuchaba, y ya de ahí vamos a entrar a los ejes, y hablaban de la imperiosa necesidad que tenemos de los dólares, ¿no? Tuto hizo mucho énfasis en esto de los Washingtones, que la gente le decía. No sé si este recurso, que ayer me pareció excesivo, que obviamente uno lo ha visto, me acuerdo de Macri, me acuerdo de Sergio Massa en la Argentina, diciendo, hoy hablé con Juanita en el mercado tantos y me dijo esto, algo que lo hemos escuchado decir a Rodrigo, no anoche, pero sí en alguna entrevista. El chicle. La anécdota del chicle, que fue tema en medios de análisis, videos, buscar si era verdad o no la historia. De ahí Tuto ayer mencionó 4 nombres, 5. ¿Realmente es eficiente? ¿Pega? ¿O ya es como, diríamos, parte del antiguo reglamento de las campañas? Bueno, el formato del debate, como ya lo han dicho muchas veces, era acartonado, rígido, no era propiamente un debate, es una sucesión de posicionamientos, no permite realmente el diálogo, el intercambio fluido, activo entre los contendientes, ¿no? Eso conspira mucho y hace que traten de buscar maneras de sobresalir, de impactar, etcétera, ¿no? Con estas frases hechas, con estos recursos tan manidos como los que mencionas, Diego.
que por supuesto que no funcionan, ¿no? Nada que no sea novedoso, nada que no sea espectacular, nada que no sea entretenido funciona en la comunicación hoy día. Vivimos en la civilización del espectáculo y en la civilización del espectáculo el que no entretiene no comunica, ¿no? Y repetir esto que estamos escuchando hace tanto tiempo, no, pues a nadie le impacta, ¿no? Esto que tú dices, Rosita me dijo cuando, ¿no? O el chofer del taxi me habló. Ya no funciona eso, ¿no? Hay que buscar otras maneras, claro, de impactar, de llamar la atención de la gente, ¿no? En ese sentido, yo creo que no ha habido mucha novedad, no ha habido mucha innovación, mucho menos, no ha habido nada disruptivo, no ha habido nada que tú puedas decir, me quedo con eso del debate. La parte creo más picante, a ver, no sé, Ricardo, era cuando dijeron con quién se habían reunido en Estados Unidos, ¿no? Que tú no tuviste la oportunidad, yo estuve con el Consejo de Seguridad, pero ¿por qué el Consejo de Seguridad si los que te dan la plata son los inversores? Creo que ese fue el momento más picante de cruce. Sí, pero que son cosas que la gente no entiende para nada. O sea, imagínate la inmensa mayoría de la gente que puede entender la diferencia entre el Departamento de Defensa, el Secretario de Estado, ¿no? Y con quién te reunir. Además, la gente dirá, ¿para qué ni a reunirse en Estados Unidos si los problemas están acá, ¿no? No, yo creo que, como te digo, han hecho lo que han podido en un formato que no daba tanto para la interacción dinámica, ¿no? Eso tiene que mejorar, es responsabilidad del Tribunal Supremo Electoral. El Tribunal Supremo Electoral tiene que ver un poquito los debates en Estados Unidos, en Europa, cómo se realizan, y innovar también en ese sentido para que el público sea beneficiado de un verdadero debate, no de lo que hemos tenido anoche. Carlos, cuando hay estos recursos, diríamos, quiso Rodrigo meter el tema de racismo, pero Tuto pasó hábilmente de tema. Hubo ahí un par de cruces con quién se reunieron, por ejemplo, con quién se reunieron en Estados Unidos, o si Tuto vivía o no aquí. Eso fue como lo más pintoresco de la noche, de ahí como que no quedó mucho más nada. Ahora vamos a entrar a los ejes, pero diríamos, vamos por lo pintoresco. Claro, no hubo nadie que le dijo, yo no voy a hablar, discúlpate por el racismo, dijo, ¿no? O sea, eso sí es patear el tablero, ¿no? Es entrar y las otras cosas y estos detalles que doña Anita, doña Juanita, don Pepito, ¿no? Suenan más falsos que un billete de 80 bolivianos, digamos, ¿no? O sea, no, eso no suena. La comunicación política tiene que ser auténtica, ¿no? No funciona el disfraz, no funcionan las cosas muy impostadas, no funcionan los recetarios, ¿no? Y eso se ha notado de alguna manera, ¿no? Cuando ya escuchas hasta el cansancio decir, sí, doña Trinidad en Quillacoyo me contó, ya tienes una duda razonable, porque no es que has visto a esos candidatos permanentemente hablando con gente como doña Trinidad, digamos, ¿no? Los ves siempre en reuniones de políticos, entonces no es... Pero en las últimas semanas coincidirán que hemos visto muy fuerte a Tuto, a Juan Pablo Velasco, con poncho, pichando coca en Potosí, con la huipala atrás, y la huipala que decía, hay que quemar a los que... La esposa de Tuto cantando en quechua, o sea, le pusieron con todo. Pero no es auténtico, es que el problema es que no es auténtico, y cuando no es auténtico es una burla para ese electorado, ¿no? Porque además, no sé, la huipala no se la pone como capa. Eso funciona en los cabildos cruceños, donde sí hay esa práctica. Pero tú dime si has visto un indígena que se ponga la huipala como capa. No sé si Ricardo lo has visto, yo no he visto uno, ¿no? Ahora, dicen que masca coca de Dios y al día siguiente yo disfrazado de poncho rojo mascando coca, y por eso van a creer que no es un frente que tiene problemas con el racismo. Eso no funciona. Hay que ser natural, auténtico, y ya cuando te quieres disfrazar, te terminas burlando del electorado. La gente no es tonta. La gente identifica qué es real y qué no es real, y cuando quieres impostar mucho y se te pasa la mano, no funciona. Ese es un efecto boomerang. Este me quiere mamar, si vale el término coloquial, se quiere burlar de mí, ¿no? Entonces creo que la exageración en el disfraz,
la exageración en el show, eso te puede jugar muy en contra en una campaña. Rolando, ¿coincides en que los viste como muy impostados en algún momento a Velasco, a Tuto o a Rodrigo o a Lara, pasados de rosca, de repente queriendo mostrar un personaje y ya caen, diríamos, en realmente una pose? Sí, coincido porque el giro de la campaña o se ha concentrado en la manipulación emocional del electorado. Ante la ausencia de propuestas reales y profundas, nos han conducido a tratar de explotar la vinculación emocional. Por eso el sobreuso falso de que yo hablé con tal persona o con este chofer o con esta caserita buscando mostrar una proximidad hacia un ciudadano común desde una posición de una falsa humildad. Y eso es lo que causa ese rechazo que uno no lo entiende, porque son imposturas, no son posiciones auténticas y honestas. O cuando se disfrazan de poncho rojo, o cuando se disfrazan de peón en Santa Cruz con un sombrero de Saó. Esas imposiciones causan esas imposturas causan ese rechazo porque se está pegando a lo emocional sin entenderlo. Entonces, ese recurso que ustedes están criticando tanto de citar a una caserita que debe ser inexistente, que es probablemente una mentira de su compañero, hace que uno más bien desconfíe del candidato que recurre a estos instrumentos. En otro lado, Rodrigo Paz ayer en el debate plantea también un ataque pasivo-agresivo, no es tan confrontacional como su vicepresidente, pero sí intentó sacarlo a Tuto de su eje y un par de veces lo consigue, que inclusive Tuto se equivoca entrando a esa cancha sin poder manejarlo. Entonces, el problema de fondo aquí no es si habló o no habló, si recibió un chip o no recibió, es que ante la ausencia de propuestas serias y reales, recurren a la demagogia y al populismo para poder manipular emocionalmente, y es lo que hemos visto ayer en el debate y lo que hemos visto en toda la campaña. Fueron 6 los ejes temáticos. Hubo algunas preguntas que no tuvieron respuesta. Y llamó la atención que, por ejemplo, Tuto no haya podido explicar el tema de los $1.500. Ahí lo vi bastante incómodo cuando Rodrigo Paz le decía, este cálculo de los $1.500 que cada boliviano mayor de 18 años va a recibir en un título de propiedad por los recursos naturales, es de reservas certificadas, de recursos, y 2 veces y no pudo responder. Como Rodrigo Paz no pudo responder cuáles son los puntos de la Constitución que plantea modificar para justamente cambiar la justicia. ¿Es porque no saben o es porque realmente era parte de la estrategia? No te hago caso y yo sigo con lo mío. Es más lo segundo que lo primero, ¿no? Uno no va a un debate a responder lo que le diga el contrario, va a posicionar su mensaje, a eso va. Por eso han repetido tantas veces, uno capitalismo para todos, Estado tranca, etcétera, y el otro su propio relato, ¿no? Además en 2 minutos, ¿cómo puedes contestar puntualmente? Dime las reformas constitucionales que voy a hacer. Bueno, en 2 minutos te podré decir pues 1 o 2 reformas que voy a hacer. Y podía haber contestado, por supuesto, voy a reformar la elección de los altos magistrados, ¿no es cierto? Eso hay que reformar. Y también hay que reformar el régimen autonómico de la Constitución para que pueda fluir lo del 50-50. Listo. Con eso salía del paso Rodrigo, pero aparentemente en el fragor del debate, digamos, prefirió ir por otra vía, ¿no? Han dicho una cosa muy importante, tanto Carlos como Rolando. En la comunicación política moderna, el mensajero es el mensaje, Diego. Y cuando el mensajero es el mensaje, el atributo fundamental es la credibilidad. Y la credibilidad solo se logra con autenticidad. Si tú no eres auténtico, no eres creíble, ¿no? Y esas fotos que nos has mostrado y los videos de JP con Yuchu y mascando coca, ¿no es cierto?, causan el efecto contrario. ¿Sabes cómo se llama en psicología eso? Disonancia cognitiva. Es cuando tú estás viendo una cosa y piensas lo contrario, ¿no? Esa es la disonancia cognitiva y eso es lo que han producido en el último tramo de esta campaña. Carlos, cuando
habían estos cruces, uno era el de los $1.500, otro era el de la modificación de la Constitución, y otro punto que me estaba olvidando, que fue también un momento de cruces, fue, bueno, Tuto, ¿te vas a ir si no ganas la elección? Y el otro, no, tú has ido a mi casa, tú conoces, y el otro le contestaba y decía, no, pero yo no estoy diciendo dónde vives, sino si te vas a ir o no. Como que eso nos quedó del debate, o te quedó, por ejemplo, lo de la banda cambiaria y el combustible garantizado, el perdonazo tributario, inyección inmediata de dólares, que fueron parte de las propuestas, las subvenciones focalizadas, que también fue como medio disperso, no pudo explicar bien dónde va a ir la subvención, Rodrigo Paz, Carlos. Es que, de nuevo, ¿no? Hay que mirar en dos dimensiones, ¿no? Los que quieren ver lo argumental, pero ¿cuál es la otra lógica de la campaña? Al final, ¿qué intentan? ¿Para qué les sirve a los estrategas de campaña un debate? Para que instalen su mensaje, para que planteen su narrativa, ¿no? Y ahí decía algo Ricardo que es interesante. Henry Kissinger lo decía, ¿no? Él entraba a sus conferencias de prensa y les decía a los periodistas, bueno, amigos periodistas, espero que tengan preparadas sus preguntas para mis respuestas. ¿Qué significa eso? Al final yo voy a decir lo que yo quiera. Y yo voy a plantear el mensaje que quiera, ¿no? Entonces, por eso hay este tema de te pregunto una cosa y yo te termino saliendo o planteando lo que yo quiera. Porque, ¿qué les interesa? Plantear el mensaje. Y de verdad, vos te pones a pensar, y es interesante hacer el ejercicio un tiempo después. ¿Qué te queda una semana después de un debate? ¿Qué te queda un mes después de un debate? ¿No? Porque la gente no se queda pues con la explicación argumental que voy a tener una banda cambiaria móvil, que eso va a permitir, o no, yo voy a ir por el bolsín, porque el bolsín puede regular muy bien. Ya pues eso para el electorado es chino avanzado, ¿no? Pues lo entenderá nuestro amigo Gonzalo Chávez, no sé, algunos economistas, y ya está, ahí se acabó, ¿no? El electorado grande se queda con las cosas que marcan y que generan conversación. Por eso es importante plantear temas disruptivos. Y yo en esa lógica siento, Rolando también lo decía, han jugado a empatar a cero, ¿no? A no perder, a cuidarse, ¿no? Porque ¿qué tema del debate se ha instalado? Más allá de esto, ¿qué tema se ha instalado? Ninguno, los dos han jugado a ser políticamente correctos. Estos cruces que han tenido han sido breves, menores, no ha habido nada de fondo. Han jugado a no perder, ¿no? Y al final, yo diría que los dos bastante timoratos en su estrategia. Rolando, de las propuestas, a ver, han hablado de banda cambiaria, inyección inmediata de dólares, subvenciones focalizadas, reforma judicial, la meritocracia, la inteligencia artificial, digitalización, penas acumulables, decía Tuto, para delitos graves, Wi-Fi universal. Rodrigo decía 50-50 y Tuto rebatía y decía, no, yo he estudiado y es 62% para la educación a las regiones. Pero más allá de eso, ¿qué quedó? Yo creo que tanto su participación como su plan de gobierno son superficiales e insuficientes. Entonces, no es que ellos hayan optado por no estar en profundidad, han optado por el debate emocional, porque no tienen capacidad de plantear más debate que ese. Y entraron en una suerte no de debate, no de remate de ofertas, ¿no? Uno ofrece banda cambiaria y el otro ofrece bolsillo. Y no pensemos que la gente no entiende. Los ciudadanos tenemos la capacidad de no creerle a quien puede tener opción. Lo que pasa es que eran frases cliché de un demagogo y un populista. No son planteamientos estructurales. Ellos no representan un cambio estructural o un cambio radical. Representan tal vez un gradualismo al estilo Macri en la Argentina, en el mejor de los casos, cosas que no es lo que necesitamos hoy. Por eso es que no pueden entrar a plantear más que este remate, esta subasta de promesas. Tuto inclusive llega a decir que el Internet es un derecho humano, tener acceso a Internet y a datos. A ese nivel de coherencia o por último de cambiar para que el Estado sea más fuerte castigando punitivamente la comunicación de los delitos. Y
Rodrigo, que tanto hincapié hace en el Estado tranca, al final plantea que es el mismo Estado tranca que va a hacer que las cosas funcionen, que es un cambio de actores, no un cambio de sistema. Entonces, la verdad que este remate, más que debate, demuestra lo que sus planes de gobierno plantean. Soluciones estéticas insuficientes, poco profundas y que no es para lo que necesitamos hoy. En las propuestas, en el remate, como dice Rolando, algo que quedó ahí y que quiero hacerles la pregunta es, cuando Tuto Quiroga hablaba de los $1.500 que a cada ciudadano se le iba a entregar en propiedad, que ese iba a ser realmente un proceso de transferencia al ciudadano y no como es ahora, Rodrigo le insistió en que esto se parecía a una política que se había tomado en los 90s, que había tomado Gonzalo Sánchez de Lozada. Y la pregunta es si realmente es así. ¿Se parece mucho a algo que no se llegó a concretar o no? Era exactamente el planteamiento de Gonzalo Sánchez de Lozada en el Plan de Todos, en la campaña de 1993. ¿No? Lo que pasa es que después, ya en la implementación de la capitalización, ya esto no se hizo realidad. Fue un planteamiento de campaña. En la campaña, exactamente calcado, lo que decía Tuto, cada boliviano va a ser dueño de su acción, ¿no? Porque para eso es la capitalización, para que cada boliviano sea propietario, etcétera, etcétera. Yo me acuerdo hasta los spots, todo era idéntico, ¿no? ¿Por qué no se hizo después en la capitalización? Porque en el esquema de la capitalización tenía que mantenerse la propiedad en un 51% para los bolivianos, decía Goni, no para el Estado, sino para todos los bolivianos, justamente igual que Tuto, ¿no? Y el 49% va a ser era el 50 más 1, y el 49.9 era para el inversor extranjero, para el que capitalizaba, ¿no? Al final no fue así, la capitalización al final fue con mayoría extranjera y no fue la famosa administración Boris, sino la administración quedó en manos extranjeras, como todos sabemos. Fue una privatización diferida, ¿no? En eso terminó. O sea, ¿es un recalentado de esta propuesta? O sea, la propuesta como tal, no necesariamente lo que se hizo, pero la propuesta no he traído, porque yo me tengo guardados todos los programas. En el Plan de Todos estaba exactamente el planteamiento, cada boliviano va a ser dueño de su acción. Carlos, ¿cuál es tu pálpito? Estamos a 6 días ya para ir cerrando. A 6 días. Mójese. Los tres van a tener que dar su pálpito para después cobrarles el lunes. A mojarse. Para cobrarles el lunes. Ya, deja de ser analista y pasa a ser pitonizo. Vamos a hacer un poco de futurología. Sí, ¿no? acá encendemos la bola de cristal. Ramsés. ¿Qué nos dejará? ¿Qué resultado esperas para el domingo? A ver, yo creo que la campaña de Tuto ha tenido un problema fundamental, que no ha podido entrar a los segmentos populares, ¿no? Y ese problema, yo siento que si bien se ha fortalecido en clases medias, en centros urbanos, parte de las periferias de las ciudades, el voto rural, al final va a terminar encolumnándose hacia Rodrigo Paz. Y tengo la impresión, viendo algunos datos, de que al final gran parte del voto nulo, ¿no? Va a terminar siendo decisivo para la campaña. Yo siento que tiene una ventaja Rodrigo Paz, a pesar de lo que dicen las encuestas, que él podría ganar la elección, pero yo no creo que los márgenes sean muy amplios, ¿no? Yo creo que van a ser márgenes cortos que le podrían favorecer a Rodrigo Paz. Ahora, con el diario del próximo lunes podremos saber qué pasa, y ahí decimos que la política es dinámica, y que los indecisos, ¿no? Y decimos que ha venido otra vez otro cisne, ¿no? O sea, no podemos hacer futurología, pero si tú me planteas una hipótesis, esa es la hipótesis que yo tengo, ¿no? Que Rodrigo tiene una ventaja corta por esto que no pudo lograr Tuto, que además yo creo que de manera burda, en este último momento de la campaña intenta entrar, ¿no? Voy a pichar,
cante en quechua, póngase la capa de huipala, creo que eso no es suficiente. Rolando, el pálpito para el domingo, no le voy a preguntar solamente por Santa Cruz, porque eso casi que está decantado, pero a nivel nacional, ¿cuál tu pálpito para el domingo? Gana el acuerdo patriótico. Al final, es más, tanto hincapié Rodrigo en plantearnos el escenario del pasado, porque probablemente estamos reviviendo los ciclos anteriores. Las posibilidades están más concentradas en Rodrigo Paz de poder conseguir que el voto nulo lo haga presidente. Si yo le creyera a mi burbuja hemofílica alrededor mío, Tuto es pues, el ganador indiscutible, porque en Santa Cruz se respira eso en todos los círculos, por la identificación. En el fondo, de nuevo, el problema es que se ha conducido a una campaña de identificación ante una ausencia del verdadero enemigo, que es la economía o la crisis económica. Al final, más parecería un trámite quién gana, porque van a tener que hacer un acuerdo patriótico 2.0 si quieren restablecer un poco la estabilidad, y probablemente con los planes que han presentado no sea suficiente para frenar una crisis inminente o un colapso inminente. El Banco Mundial ha mostrado los números que estamos ya en recesión y se proyecta profundización de la recesión, y un escenario de una elección anticipada en 2027 es también una probabilidad que debería estar en el tablero. Entonces, haciendo futurología o predicciones irresponsables, yo creo que las posibilidades de la victoria a la presidencia, de ganar la presidencia, la tiene Rodrigo Paz, pero al día siguiente tienen que refutar el acuerdo patriótico. Bueno, de hecho, al día siguiente, cuando hablaban de la reforma judicial, Rodrigo planteaba que el 9 de noviembre en Sucre van a instalar una cumbre para reformar la justicia, y Tuto le decía, ¿por qué vamos a esperar al 9? Vamos al 20, al día siguiente, por ahí entonces ya empiezan a trabajar en este acuerdo patriótico 2.0 que planteaba Rolando. El pálpito de Ricardo para este domingo. Gana Rodrigo con amplitud. ¿Amplitud cuánto sería? ¿2 dígitos? Yo creo que puede estar cerca de los 10 puntos. Bien. Estos pedacitos los vamos a guardar porque el siguiente lunes los convocamos. Yo no me preocupo, yo soy analista. Yo no soy adivino. O sea que yo me puedo equivocar, ¿cuál es el problema? Bueno, hubo uno que dijo que leyó las cartas, las echó y... Bueno, por eso, y le fue mal. A Ramsés le puedes decir que... Ramsés dijo que Rodrigo Paz iba a ser presidente, ojo. ¿Ah, sí? ¿En esa elección? Pero dijo que Mesa iba a ganar el 19 claro, con... En esta elección dijo a ellos les puedes cobrar, pues ellos son adivinos. Yo no, yo soy un analista que especula. Me puedo equivocar, por supuesto, me he equivocado tantas veces. Claro, de eso se trata. Así Además, es tal el nivel de los indecisos que en el cuarto oscuro todo puede cambiar, ¿no? Eso es lo que nos muestran un poco las encuestas. Sí, o lo que nos quieren mostrar. O lo que nos quieren mostrar. A mí me parece... O lo que Juan Evo Morales decida. Aquí, en esta última, lo que planteaba Rolando, y en algún momento también decía Carlos, el voto nulo, ¿no? Porque si se consolida el voto nulo, favorece a Tuto, Claro. porque este voto nulo, se entiende, es muy difícil que transcurra vote por a Tuto. claro. Entonces, ahí el factor Evo, que hasta ahora se mantiene como Camacho en voten ustedes por quien quieran. Bueno, pues el hecho de que no haya dicho voten Públicamente, nulo, claro. ¿no es cierto? Ya está decantándose ya está, por alguien. ya dijo, ya ya. se sabe por dónde va la cosa. Entonces, ¿qué habría que mirar? Los resultados, digamos, del trópico de Cochabamba y del Alto, el domingo van a ser Todo, interesantes. hay que mirar todo. Pero los Hay que bastiones son ver Sí. absolutamente todo, pero a mí el análisis estructural de la sociología electoral, que es lo que a mí me gusta, más que las encuestas, más que las cartas del tarot, más que la hoja de coca, más que la borra del café, ¿no es cierto? La sociología electoral me dice que la probabilidad mayor está en una victoria amplia de Rodrigo. Diríamos, por el origen del votante. Por la estructura y por nuestra cultura política, por cómo han funcionado. Porque yo vengo estudiando esto hace más de 30 años, entonces algo he debido aprender sobre cómo se comporta el electorado. Pero, a ver, para que quede claro, yo estoy planteando victoria corta, que pueden ser 2, 3 puntos, ¿no? Bien, Ricardo, 10. casi 10.
Ahora le preguntamos a Rolando. Ya que estamos haciendo predicciones irresponsables. Ya que estamos en la irresponsabilidad todos, ¿diferencia de 2 dígitos o de 1, más menos 5, Rolando? Por eso digo, la posibilidad la tiene Rodrigo Paz. Y no va a ser tan cercano como parecería. Pasa que hemos subestimado, ¿no?, el poder electoral y político de Evo Morales para poder inclinar la balanza hacia un lado hacia el otro. Ellos más o menos, yo lo entiendo que están empatados en 40 puntos, más o menos. Y tenemos 20 puntos porcentuales que no los contamos porque son votos nulos. Voto nulo histórico era 300.000 votos, voto nulo cuando pide Evo Morales 1.400.000. Tiene 1 millón de votos a su disposición Evo Morales, si quiere estructurado, si quiere forma de fraude, como quiera, pero lo que se anota son 1 millón de votos. Y eso va a ser la gran diferencia. Entonces, la cantidad de peso específico que va a haber para uno o para otro dependerá esta semana cuando Evo Morales defina su posición. Lastimosamente estamos en manos de eso. El resto de la campaña fue antimacista y anti-antimacista. Una suerte de los antimacistas que van juntos, pero los anti-antimacistas se concentran con Rodrigo Paz. Y no creo que el antimacismo alcance para ganar. Gracias, Rolando Schrupp. Un fuerte abrazo hasta Santa Cruz. Veremos con el periódico del lunes con qué país nos encontramos. Gracias, un fuerte abrazo, Rolando. Más divertido va a estar el periódico del 2027 cuando llamemos a elecciones anticipadas. Epa. Bueno, ahí ya va otra predicción un poquito más avanzada. Y el 26 vamos a ir a subnacionales. Como dirían los chinos, es un poco temprano para... Gracias, Rolando. Gracias. No alcanza ninguno de los dos para arreglar este problema. Bueno, eso es una verdad que no queremos enfrentar. Ninguna de las propuestas alcanza para arreglar. Ese tiene que ser el programa post toma de juramento del siguiente gobierno. Es un programa para noviembre, si llegan o no las primeras señales, ya anotada, repetimos esta mesa, ojalá pueda ser con Rolando en algún momento acá en La Paz. Siempre es más divertido presencial, Rolando. Siempre es más divertido, pero yo demando marraqueta y café. Bueno, comprometido. O nos vamos todos a Santa Cruz. O nos vamos todos a Santa Cruz y allá nos espera con cuña. Hacemos en piedra, papel y tinta. Sí. También lo invito con pan de arroz. Bueno, vamos a coordinar una mesa presencial, ya sea acá o en Santa Cruz. Gracias, Rolando. Un fuerte abrazo hasta Santa Cruz. Nos ha dado tema para un siguiente programa. Gracias, Rolando. Un abrazo, espero haber sido útil y un gusto compartir con ustedes. Seguro que sí, siempre. Ricardo Paz también, muchas gracias. Nos veremos la siguiente semana, a ver con qué seguridad pasa. Para que me cobres. O para compartir lo cobrado, en realidad. Bueno. Yo creo que eso es el más importante. Así es. Gracias, Ricardo. Gracias, Carlos. Gracias, Diego. Ha sido un gusto y creo que va a haber muchísimo de qué hablar, ¿no? Lo que planteaba Rolando al final es... ¿Y ahora qué hacemos? Votar es fácil, Diego, ¿no? Claro. Sí, todos coinciden. Gobernar que es otro cuento. El siguiente gobierno va a ser un gobierno de transición. En eso sí, indistintamente. Todos con los que hemos hablado dicen, el siguiente gobierno es de transición hacia un nuevo país que se vislumbrará, no sé si el 27, ojalá el 30. La pregunta es cuánto dura la transición. Cuando se murió Chávez decían que Maduro era de transición. Hay transiciones largas. Llevamos buenos años. Gracias a ambos.